Había en la colonia, cuando vinieron los europeos, ¿había feudalismo o no había feudalismo? 50 años discutiendo la historiografía. El cuaderno Kowalewski, Marx dice, no hay feudalismo en América. Aplicar el feudalismo a América es hacer eurocentrismo, es trasladar una categoría que sirve para entender a Europa Occidental a pueblos que se organizaron de otra manera diferente al feudalismo. Entonces, su interés por la comuna no es solo sobre Rusia, es sobre todos estos países, Rusia, India, Argelia y nuestra América. En particular, ¿por qué le interesa Rusia? Porque ahí está el movimiento revolucionario incipiente, que son los Narodniki, los populistas, que eran muy radicalizados, con los que él simpatizaba. Y una de ellas, una de esas integrantes, Vera Zasulich, que había intentado también atentar contra las autoridades de la dictadura zarista, le escribe a Marx porque se había vinculado con un compañero ruso que se llamaba Jorge Plejánov, y Plejánov tenía, que era un hombre muy ilustrado, muy leído, pero tenía una mirada muy, en un punto, ortodoxa, eurocéntrica. Entonces, en nombre del capital de Marx, sostenía Plejánov y otro grupo de marxistas que había que dividir las comunas rurales siguiendo el mismo esquema de la acumulación originaria, capítulo 24 del tomo 1 del Capital. Si en Inglaterra los capitalistas dividieron las tierras y las parcializaron, en la comuna rusa habría que hacer lo mismo, pensaban estos marxistas. Vera Zasulich, que venía del populismo, le hacía ruido esa hipótesis. Entonces, ¿dónde la consultó? ¿En Wikipedia? No, le escribió al maestro, le escribió a Marx y le dijo, maestro, acá sus amigos nos dicen que tenemos que destruir la comuna. Claro, no le explica todo, pero ya Marx sabía. Para nosotros la comuna es la base social del movimiento revolucionario. ¿Usted qué piensa? Y ahí Marx, ¿cuándo fue ese intercambio? 1881, 2 años antes de que muera Marx. Y ahí Marx, un año antes de que vaya a Argelia, de que se vaya a vivir unos meses al África. Y allí Marx da vueltas y escribe los borradores, como tantas veces hemos dicho, por suerte no escribía en computadora, escribía todo a mano, entonces quedan todos los borradores de esa carta. Los borradores son larguísimos. La carta tiene 1,5 páginas. Le envía a Vera Zasulich de respuesta, estimada ciudadana, así le pone, estimada ciudadana, mucho cuidado, lo voy a traducir en lenguaje coloquial, ¿no? De nuestra época, no le dice exactamente esto, pero seguramente la escuela de cuadros debe tener ahí la bibliografía seguro. Estimada ciudadana, no extraigan de mi teoría una receta universal válida para todo tiempo y espacio, porque la concepción materialista multilineal de la historia no es un esquema metafísico que vale para todo el mundo. Entonces dice, ¿qué va a pasar con la comuna? ¿Hay que dividirla o no? Y Marx dice, la historia está abierta, no hay una respuesta cerrada. ¿Qué camino va a seguir la sociedad rusa? No lo sabemos. Y no se puede extraer del capítulo 24 del Capital una receta universal válida para todo tiempo y lugar. Le contesta diciéndole, fíjese, compañera, que cuando yo publiqué el Capital en Francia, la edición francesa salió en fascículos, no salió como libro entero, como bloque, salió en varios fascículos. Fíjese que cuando lo publiqué en Francia, modifiqué el capítulo 24 y le puse un renglón fundamental. Esto que yo estoy describiendo en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, es decir, en la llamada acumulación originaria, solo vale para Europa Occidental, dice la edición francesa del Capital, corregida por el propio Carlos Marx. Y se lo dice a Vera Zasulich. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el proceso histórico en otras sociedades? No sabemos.
Y lo que implícitamente le está diciendo es nuestra concepción materialista multilineal de la historia no es una receta metafísica que se aplica con forceps, o si quieren otra metáfora, como un lecho de Procusto, que era una cama donde si la persona era muy larga se lo acortaba y le cortaban las piernas, y si era muy corta se lo estiraba, porque había que tener una distancia exacta. No, el marxismo no es una metafísica, no es un dogma, no es un esquema universal. Es una herramienta para entender las sociedades y poder transformarlas, pero cada sociedad va a tener que buscar su camino hacia la superación del mercado y del capitalismo y del colonialismo. Cada sociedad va a buscar su camino, siempre con el mismo objetivo, ¿no? Liberar a la humanidad. Pero cada sociedad va a tener que buscar su camino. Y así le responde a Vera Zasulich en 1881, que es la misma posición que había planteado 4 años antes en una carta a un periódico ruso llamado Anales de la Patria en español, donde les dice, había un ruso que le atribuía a Marx un esquema metafísico universal, falsamente universal de la historia, y Marx le dice, no me atribuyan a mí las viejas filosofías que yo he criticado desde joven. ¿Dónde las criticó? En la ideología alemana, junto con su amigo Engels, ya de joven, en 1846, cuando tenía, ¿cuántos años tenía? 28 años, no llegaba a los 30 años, si no hago mal el cálculo. Siendo un joven menor de 30 años, ya criticaba las filosofías universales de la historia. Entonces, al final de su vida, en la carta al periódico Anales de la Patria, ruso, les dice, no extraigan del Capital un esquema universal suprahistórico válido para todo tiempo y lugar. Esa posición de 1877 en la carta al periódico Anales de la Patria es la misma posición que le manda a Vera Zasulich 4 años después, en 1881. No extraigan de mi teoría un esquema universal, pero agrega algo, revaloriza la comuna y dice, quizás, tal vez, no lo sabemos, porque la historia está abierta, quizás la comuna se transforme en el germen de la nueva sociedad en la transición al socialismo. Entonces le da mucha importancia a la forma comunitaria y colectiva de gestionar la producción social y la reproducción de la vida. Y hoy sabemos que no solo le dio importancia a la comuna rusa, sino, insisto, porque esto mucha gente no lo conoce, también le dio importancia a la comuna rural de la India, que los británicos querían destruirla. Y le dio importancia a la comuna rural en Argelia, que el colonialismo francés quería destruirla. Y le dio importancia a la comuna de los pueblos originarios de América, que el imperio español y el imperio portugués también querían destruirlo. Entonces, en distintos continentes, Marx puso la atención en la comuna como una forma embrionaria, no del comunismo avanzado, pero sí de la nueva sociedad. O sea, creer que con esas formas comunitarias ya llegamos al comunismo, como por ahí dice el irresponsable de Tony Negri, es una estafa política. Marx nunca afirmó eso, pero sí ve que tiene la potencialidad de tener en gérmenes, de ser como la semilla de la nueva sociedad. Ahora debe ser acompañada de una lucha revolucionaria y de la toma del poder. Porque si no hay lucha revolucionaria, organización popular y toma de estrategia para tomar el poder, solo con la comuna no alcanza. Por eso en las cartas de Argelia, con esto termino, en las cartas de Argelia, él expresa una admiración muy importante, qué lástima que la profesora Spivak no tuvo tiempo de estudiar esto, él expresa una admiración profunda por los pueblos musulmanes y por los árabes, siendo que él era de origen judío y había sido formado en el protestantismo, porque a su padre, para poder trabajar, lo obligaron a convertirse a la religión protestante. A pesar de venir de una familia judía, nieto de rabinos,
y luego convertido por la fuerza al cristianismo protestante, en sus cartas de Argel expresa una admiración importantísima por los pueblos musulmanes y los pueblos árabes. Por eso su yerno, Paul Lafargue, le escribe, si no recuerdo mal, a una de las hijas de Marx y a Engels: Marx volvió de Argelia con la cabeza llena de árabes. Le dice, digamos, en una expresión un poco irónica. Es decir, muy fascinado y admirado de los pueblos musulmanes. ¿Y qué le gustaba a Marx de los pueblos árabes y musulmanes? Que eran rebeldes, que no se sometían fácilmente a la autoridad, pero también les marcaba una deficiencia, una limitación. Dice, pero no tienen una organización política revolucionaria. Y toda esa rebeldía que expresan en la vida cotidiana frente a la autoridad, si no la prolongan en la organización popular, toda su lucha y su rebeldía se les va a ir al demonio. O sea, ve las virtudes y ve las limitaciones, ¿no? Pero lo que más le interesa son las formas comunitarias. Por eso su defensa de la comuna abarca todos estos países y es uno de los elementos que aporta su mirada anticolonialista, porque el colonialismo siempre trató de destruir toda forma comunitaria, sobre todo en los pueblos sometidos, en las colonias, en las sociedades folk, como dicen los antropólogos convencionales, en las sociedades tradicionales, como decía Gino Germani, y la sociología estadounidense en América Latina. El colonialismo siempre trató de atacar y destruir la comuna, porque veía ahí un enemigo potencial. Marx, como pensaba desde el otro lado, decía, ahí está el germen de la futura nueva sociedad.